A ver, pensemos en esto. ¿Y si la ignorancia política que vemos a nuestro alrededor no fuera, digamos, un simple accidente, sino un proyecto? Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría que es, la verdad, bastante provocadora. Se basa en el análisis de Luis Di Stefano y plantea que la desorientación puede ser una herramienta de poder muy real. Ojo, porque esta idea puede que nos cambie un poco la perspectiva sobre cómo funciona la política. La gente no piensa. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Seguro que sí. En la calle, en el trabajo, a veces hasta en reuniones familiares. Se suelta así como con resignación, a veces hasta con un poquito de desprecio. Y parece que lo explica todo, ¿no? Pero bueno, según el análisis que vamos a explorar hoy, esa frase tan común es en realidad una especie de trampa. Una que esconde la verdadera raíz del problema. Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque el análisis nos plantea una pregunta. Una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si esa supuesta falta de pensamiento no es una falla de cada persona, sino más bien el resultado de un sistema? Un sistema diseñado justo para que pase eso. Ok, para entender bien esta idea vamos a seguir un camino bastante claro. Primero vamos a ver por qué se dice que es un error culpar a la gente. Después, cómo se construye esta arquitectura de la ignorancia. Luego, qué herramientas se usan, las consecuencias que tiene para la sociedad y al final, cuál es el antídoto que se propone. Bueno, empecemos con el primer punto. Ese error de concepto tan común. Se trata de pasar de ver esto como una falla personal a entenderlo como un producto político. Y esta es la idea central, el corazón de todo el análisis. La ignorancia no es un accidente, es un producto político. O sea, no es que la gente tenga una falla moral o intelectual, no, es una construcción, algo que se arma de a poco, que se administra y se sostiene en el tiempo. Porque, según esta visión, la ignorancia se fabrica y se mantiene, porque al final del día le sirve a ciertos sectores de poder. Es funcional. Bien, entonces, si es una construcción, la pregunta es, ¿cómo se hace? Vamos a ver la mecánica que hay detrás de esta llamada ignorancia planificada. Y ojo, porque acá hay una distinción que es clave. No estamos hablando de falta de información. Para nada. De hecho, hoy pasa todo lo contrario. Estamos inundados de datos. La ignorancia de la que habla este análisis es otra cosa. Es la incapacidad de procesar toda esa información y sobre todo de darle un sentido, un significado coherente a esa avalancha de estímulos que nos llega todos los días. Esta comparación lo deja clarísimo. Miren, antes el problema era histórico. Era la falta de información, no tener acceso a libros, no saber leer. Se solucionaba con más datos. El resultado, el analfabetismo. Pero hoy el problema es contemporáneo. Es la incapacidad de procesar y, de hecho, la cosa empeora con la sobrecarga de datos. El resultado ya no es analfabetismo, es desorientación. Como advertía la UNESCO, la sobrecarga de información crea gente saturada, no gente informada. O sea, estamos hasta el cuello de datos, pero sin una brújula para saber qué hacer con ellos. Ok, y si esta desorientación es, como se dice, diseñada, ¿cuáles son las herramientas que se usan? Bueno, el análisis identifica 3 mecanismos principales. La cosa funciona más o menos así. Primero, usar la emoción como un arma. ¿Y cuál es la más efectiva? El odio. Es rápido, es barato y lo más importante no necesita ni memoria ni análisis. Mientras la gente está ocupada odiando, el poder real avanza tranquilo. Segundo paso, personalizar la política. Se deja de hablar de modelos de país, de ideas económicas y todo se reduce a nombres, a caras, a apellidos. Y tercero, se propaga lo que el autor llama un virus cultural. Frases como todos los políticos son corruptos o son todos iguales. Estas ideas se instalan y destruyen la capacidad de diferenciar, de analizar proyectos distintos. Los modelos desaparecen y solo quedan las caras. Esta frase del texto lo resume todo, ¿no? Es que es tremendo. Cuando la discusión política se convierte en un simple me cae bien o me cae mal este político, en lugar de debatir qué modelo de país queremos, bueno, ahí el poder real, el poder económico gana siempre. ¿Por qué? Porque opera por detrás, lejos de todo el show de las personalidades. Todo este proceso, claro, tiene un impacto fuertísimo en la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta confusión generalizada? Vamos a ver qué significa tener una sociedad desarmada. Acá está la clave estratégica de todo esto. Un país fragmentado es un país gobernable. Pensemos un segundo. Una sociedad dividida, con la gente enfrentada, sin lazos fuertes en la comunidad, es mucho más fácil de controlar. La fragmentación entonces no es un efecto secundario, es una condición necesaria para que este modelo de poder funcione sin encontrar mucha resistencia. ¿Y cómo se ve en la práctica una sociedad así desarmada? Bueno, se ve así.
trabajadores sin gremio que los una, jóvenes que no ven un horizonte claro, familias que no tienen tiempo para nada, barrios donde se perdió el sentido de comunidad y ciudadanos que se quedan sin un lenguaje político para entender lo que pasa. Al final, lo que queda son individuos aislados, cada uno luchando por sobrevivir por su cuenta, sin esas estructuras colectivas que antes daban fuerza y sentido. Cada persona se vuelve una isla, y así se pierde la capacidad de pensar en conjunto. Pero bueno, no todo es un diagnóstico sombrío. El análisis también propone una salida, un camino a seguir. Hablemos del antídoto propuesto para todo esto, la reconstrucción del sentido colectivo. Entonces, si el problema es el exceso de datos, la solución no puede ser más datos. La solución es la reconstrucción del sentido. Si el problema es la pura reacción emocional, la solución es buscar una interpretación compartida de la realidad. Y si el problema es la supervivencia individual, la solución es construir una identidad colectiva. Se trata, en definitiva, de reconstruir un lenguaje común, una memoria que nos una, un sentido de pertenencia. Y llegamos al que quizás sea el punto más profundo de todo esto. Según el autor, la verdadera batalla no es solo la que vemos en las elecciones cada tantos años, no. La verdadera batalla es antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Que se juega todos los días, en la forma en que construimos nuestra identidad, en la memoria que elegimos defender, y sobre todo, en nuestra capacidad para volver a interpretar el mundo como un nosotros, como un colectivo. Así que, al final, nos queda esta pregunta flotando en el aire. En esta era donde la información es prácticamente infinita, ¿cómo hacemos para construir un verdadero entendimiento? Si los datos por sí solos no alcanzan, y hasta pueden ser parte del problema, ¿cuál es entonces el camino para recuperar esa capacidad de pensar en conjunto y darle un sentido a todo lo que nos pasa? Una reflexión sin duda clave para los tiempos que corren.